Un cráter. En esto se convirtió un poderoso lanzamisiles gringo, al igual que el personal que lo operaba. Veamos el siguiente reporte. Quedó un cráter. Así fue el triste final de uno de los símbolos de guerra de los Estados Unidos, el poderoso HIMARS, el sistema de lanzamisiles que en tantas ocasiones fue presentado como la herramienta decisiva para inclinar la balanza del conflicto en Ucrania. Fue reducido a polvo en Malibovsk, un asentamiento en la provincia fronteriza de Sumy. El video que se hizo viral en las últimas horas no muestra un glorioso combate ni una retirada táctica, sino un simple pero devastador agujero en la tierra. Lo único que quedó fue un cráter, expresaron desde el Ministerio de Defensa ruso, al compartir las imágenes, dejando en claro que no hay más que la desolación de un equipo militar estadounidense convertido en polvo. El ataque ruso, según se informó, fue directo, preciso y letal. No se trató de un encuentro fortuito ni de un bombardeo indiscriminado. El blanco fue cuidadosamente seleccionado y el golpe calculado para maximizar la destrucción. 4 misiles fueron suficientes para acabar con al menos 3 sistemas HIMARS y 30 soldados que se encontraban en el lugar. El destino de esos lanzamisiles fue compartido por los efectivos de la Brigada 95, aerotransportadora ucraniana, quienes ocupaban temporalmente el sitio y, como tantas otras veces, fueron tomados por sorpresa por la tecnología y superioridad rusa en el campo de batalla. Los HIMARS, que habían sido glorificados por las fuerzas occidentales y presentados como la élite de la tecnología de misiles, encontraron así un final humillante. Una vez más, señalando la superioridad de la potencia artillera rusa. Los expertos en armamento habían elogiado las capacidades de los sistemas HIMARS, destacando su precisión y capacidad de movilidad. Sin embargo, ninguna de esas virtudes fue suficiente ante el ataque directo y decidido de Rusia. El lugar de los hechos, un asentamiento ubicado al norte de Ucrania, representaba un punto estratégico para las Fuerzas Armadas de Ucrania, un sitio destinado a la reorganización de sus unidades. Pero su papel como nudo logístico también lo volvió un objetivo prioritario para Moscú. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte, una actualización de lo que está pasando en el campo de batalla el día de hoy. Nancy, ¿cómo te encuentras? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan en este informe. Bueno, otro nuevo video viral. Esto ya es incontenible. Cada vez es más común que se hagan virales las derrotas vergonzosas, cada vez más vergonzosas, cada vez más terribles del régimen de Kiev en el marco de este conflicto. Es decir, que los esfuerzos de Occidente por ocultar toda esta realidad, como ya hemos venido adelantando, cada vez son más infructuosos y el presente informe lo demuestra. Es una muestra más de la supremacía rusa y de cómo ya es imposible, porque es que además como estos videos son sumamente interesantes para los internautas, entonces es imposible que no se hagan virales. Ataques, como te digo, ya es una cosa del diario. Generalmente tú abres redes y entonces hay algún video viral sobre lo que está sucediendo en el campo de batalla y esto ya es incontenible para Occidente. Es así, además la eliminación del alto mando militar de la OTAN en Ucrania, que tiene por supuesto profundas implicaciones tanto para la Alianza Atlántica como para la dinámica del conflicto en Ucrania, sobre todo para Zelensky, ¿no? Y desde una perspectiva muy favorable para Rusia, ¿no? La inteligencia que otra vez, pasos adelantados sobre el ejército ucraniano, localiza objetivos importantísimos para la OTAN y son eliminados, Nancy. Sí, sí. Y estos sistemas son fundamentales porque han sido los que una de las puntas de lanza del régimen de Kiev, ¿no?
pero ya es incontenible estas bajas. Es un poco de lo que se ha venido discutiendo en el marco de la OTAN, a pesar de las recientes aprobaciones con respecto a los misiles de largo alcance, pues desde hace rato viene corriendo la discusión de estas pérdidas, lo que representan, porque además no representan solamente pérdidas en términos de arsenal, sino además representan pérdidas de credibilidad. Eso ya lo hemos hablado aquí. Todos los que proporcionan armamento a Ucrania al final pierden credibilidad en su marketing propio de estos armamentos, porque son enseguida hechos polvos por el armamento ruso, ¿no? El golpe moral para las fuerzas en general, no solamente para las de Ucrania, sino incluso para las de la propia OTAN. Además de esto, el golpe monetario, porque esto no es económico. Hemos hablado de lo costoso de estos sistemas, de este armamento militar en general. Entonces son pérdidas complejas que no solamente se limitan al campo de batalla y a Ucrania, sino que además se extienden a toda la OTAN. Sobre todo en Estados Unidos, que está a punto pues, de una recesión, a punto de estar en quiebra. Recordemos que la grave situación económica en Estados Unidos se intensifica y este tipo de pérdidas en armamento pues hace un hoyo gigantesco en las arcas de Estados Unidos, ¿no? Pero además estábamos hablando acerca de las pérdidas de la OTAN, ¿no? Y esto significa para ellos desorganización operativa de la OTAN como fuerza militar, ¿no? Dentro de las fuerzas ucranianas, ¿no? La presencia de asesores y oficiales de la OTAN ha sido crucial en la planificación y en la ejecución de las operaciones militares ucranianas, sobre todo con el ataque de misiles occidentales, ¿no? Explicamos en videos anteriores por qué estos oficiales occidentales están allí. Aparte de la función de ser instructores, también deben operar armamento que es crítico para Occidente, ¿no? En cuanto al tema de tecnología, de cómo usar misiles occidentales contra Rusia, ¿no? Entonces, la eliminación de estos altos mandos, porque no estamos hablando que es un soldado, un sargento, ¿no? Estamos hablando de coroneles, de tenientes, coroneles, incluso de generales. Entonces, estamos hablando de un alto mando de la OTAN que, por supuesto, genera una desarticulación en cadena de mando y una disminución de la eficiencia operativa de la OTAN y de los objetivos de la OTAN en Ucrania, ¿no? Facilitando, por supuesto, la avanzada rusa en operaciones de terreno, Nancy. Sí, sin lugar a dudas. Es una de las razones también que lleva a estas bajas tan sensibles en el caso de este sistema ICEMAR, que es muy importante para ellos. Fíjate que estas bajas han sido tan recurrentes y ya no se pueden ni siquiera tapar, que las mismas analistas occidentales y la prensa occidental no solamente ya las refleja, sino que además habla de la vulnerabilidad de estos sistemas en este contexto. Por supuesto, también pasan por análisis de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entre las causas que desde Occidente se analizan de estas bajas, se atribuyen, por supuesto, en primer lugar, el impacto de los misiles rusos. Rusia ha desplegado misiles de largo alcance como los Iskander, han sido la presa favorita de los Iskander es este sistema ICEMAR. Los misiles antiaéreos S-400, ampliamente hemos hablado de ellos en este espacio, también ha sido presa los ICEMAR de este sistema antiaéreo. Están diseñados además para destruir este tipo de sistemas, destruir sistemas de artillería de alta movilidad, como es el caso de los ICEMAR. La otra cosa es la intercepción de drones y misiles, y hay una parte que tiene muy importante, que es el ataque en carreteras y zonas de despliegue. Esto incluso lo ha reflejado la propia prensa occidental, pero ya no les queda de otra. Los ICEMAR, como son altamente móviles, deben desplazarse por rutas que evidentemente en muchos casos ni están controladas, son absolutamente vulnerables e inseguras,
y aunque intentan desplazarse rápidamente después de cada disparo, se supone que para evitar ser presa, pues precisamente esto es lo que sucede. En el momento que les toca emprender movimiento, ahí o en áreas de abastecimiento es donde son atacados. Por otro lado está la desinformación y la falta de actualización tecnológica. Tiene que ver con las interferencias que se van generando en los sistemas de navegación, pero además otro elemento que destaca incluso los analistas occidentales, que es la falta de actualización constante de los sistemas HIMARS. Esto afecta la precisión de los disparos y la protección de los mismos. Es decir, un cúmulo de causas, entre las cuales además ellos llama la atención que ellos no destacan el tema de la formación, que es muy importante y que nosotros lo hemos tocado aquí. El personal de Ucrania al final no ha logrado tener la formación necesaria ni para operar ni para defender estos modernos sistemas HIMARS. Entonces entra también como otra de las causas de estas bajas. Es así, vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. Las rusas demostraron una vez más que no basta con recibir armamento avanzado para cambiar el curso de la guerra. Se necesita una capacidad organizativa, una doctrina de uso y una logística que Ucrania, a pesar de sus promesas y el apoyo occidental, no ha conseguido establecer con eficacia. Así, el despliegue de los HIMARS en Sumy no fue más que un sacrificio fácil para la potencia rusa, que sigue evidenciando los puntos débiles del enemigo cada vez que éste intenta forzar un avance o asegurar una nueva posición. En las redes sociales el video se propagó rápidamente. Como suelen hacerlo las imágenes que muestran la realidad cruda de una batalla desigual. La afirmación de "solo quedó un cráter" se volvió el lema de un nuevo episodio de derrota para las Fuerzas Armadas de Ucrania y de humillación para los sistemas de defensa que Estados Unidos y otros países de la OTAN han intentado implantar en el conflicto. Resulta irónico que estas imágenes, lejos de difundir miedo en las filas rusas, parecen alimentar la moral de los soldados, quienes ven cómo sus enemigos continúan siendo incapaces de sostener las armas que les envían. El hecho de que el ataque se produjera en el asentamiento de Malibovrik también tiene una relevancia que va más allá de la destrucción de los HIMARS. Este lugar ha sido una zona de despliegue temporal para la Brigada 95 Aerotransportadora Ucraniana, una unidad reconocida por sus intentos de contener los avances rusos y que ahora se ve una vez más en una posición desventajosa. Este no es un suceso aislado, es parte de un patrón que se ha venido repitiendo. El arsenal occidental cae bajo el fuego ruso y cada golpe disminuye la capacidad de resistencia de Kiev. El simbolismo de la destrucción de un HIMARS, considerado uno de los máximos exponentes de la colaboración militar entre Estados Unidos y Ucrania, no pasa desapercibido. Es una muestra más de que las promesas de apoyo militar incondicional desde Washington no se traducen necesariamente en éxitos sobre el terreno, más bien se convierten en objetivos, en más cenizas para las tierras devastadas de Ucrania. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. La situación entonces se le complica a la OTAN. Sí, sin lugar a dudas, porque además pierden este arsenal militar que ha sido como la punta de lanza en todo el conflicto desde el inicio, entonces los dejan en una situación muy, muy complicada. Además de las causas, desde Occidente también entonces se vienen analizando incluso las consecuencias que esto trae para la coalición, porque al final es una coalición y eso se viene viendo en el terreno. Entre las consecuencias, por supuesto, es que a la hora, ahí ha habido como una constante queja de parte de Zelensky, la ha esbozado en todos lados que ha podido, y es el tema de los retrasos de los suministros, ¿no? Que también está, y nosotros lo hemos hablado aquí, está concatenado con el asunto interno que le toca lidiar a cada uno de los gobiernos para poder enviar suministros. Pero si además cuando envían los suministros se pierden en un 2x3, entonces toca restituirlos y esta restitución se hace aún más lenta, es incluso más retrasada. Pero además esto tiene que ver con lo que hablábamos antes del alto costo de los HIMARS. No solamente de los HIMARS, sino además de los misiles que lleva el sistema, que son los GMLRS.
Esta pérdida afecta entonces la capacidad porque además la restitución es muy compleja. Fíjate, para poner un poco en contexto el asunto, los ISMAR tienen un costo, yo creo que tú lo decías en una de nuestras transmisiones, tienen un costo entre 5 millones y 6.5 millones de dólares. Entonces, esto nos da una idea de la pérdida que representa. Por ejemplo, pero además este costo puede variar dependiendo del tipo de contrato que se tenga, ¿no? Si el contrato es a gran escala, si incluye misiles, si no los incluye, si incluye vehículos adicionales, si incluye mantenimiento, si es a largo o a corto plazo, en fin, esto varía. Pero para tener un ejemplo, en el caso de Ucrania, recientemente Estados Unidos y Ucrania tuvieron un acuerdo donde cada sistema de estos costaba alrededor de 5.5 millones de dólares. Pero además este precio tienes que sumarle lo que cuesta cada uno de los misiles, que ya les decíamos que son entre 100,000 y 150,000 dólares por unidad. Entonces, vemos una de las consecuencias súper complejas de esto, ¿no, Mirelvi? Así es correcto. Grandes pérdidas, sin duda, para Estados Unidos, para la OTAN, incluso para el propio Zelensky, ¿no? En su fantasía erótica de querer acabar con Rusia. Fíjense que no solo este golpe se dio para Estados Unidos, la eliminación de este misil gringo y los funcionarios que lo operaban, sino que también hoy se dio otro golpe más para la OTAN, Nancy. Y estoy hablando del búnker polaco en Chasiv Yar. Un dron de la 98 División Aerotransportadora de la Guardia registró los restos carbonizados de un puesto de mando subterráneo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicado en el bosque cerca de Chasiv Yar. Esta instalación sirvió como cuartel general de las operaciones punitivas de Ucrania en Donbass, antes del inicio de la operación militar especial rusa. Después de la liberación, los oficiales de la OTAN fueron alojados en este búnker junto con personal militar ucraniano. Es decir, en el momento de este ataque, allí se encontraban personal, oficiales de la OTAN y personal militar ucraniano. El puesto de mando fue destruido y la joya fue misil balístico Iskander, Nancy. Así es, una de las joyas que ha sido fundamental en estos casos y además de todas las operaciones, pues ya vimos que es como el coco de los ISMAR, ¿no? De estos costosísimos sistemas. Es así, es correcto. Y cada una de las locaciones secretas donde se encuentren o donde se encontraban funcionarios oficiales de la OTAN han sido eliminados. Es que están cayendo como moscas en Ucrania. No hay sitio en donde se puedan esconder. Todas las instalaciones secretas de las últimas operaciones que ha realizado Rusia ha sido contra funcionarios de la OTAN que han estado trabajando de manera clandestina con los ucranianos. Sí, a pesar de que eso se intente ocultar, pues como tú haces si los ataques son a diario, a veces es más de uno y cada vez siguen saliendo personal de la OTAN, ya es inocultable e incluso les toca asumirlo. Siguiendo con el tema de las consecuencias de estas bajas en los sistemas ISMAR, hay otro impacto que ya nosotros lo hemos tocado aquí, que tiene que ver el impacto moral, ¿no? Porque no solamente es el impacto moral en las tropas, sino que además es el impacto moral de que tu arma bandera haya sido pulverizada, y no solamente uno, porque ahora estos ataques, cuando se generan estos ataques, caen por montones, ¿no? Entonces, es el impacto moral en todos los sentidos. Pero además hay otra consecuencia que es el aumento de la presión sobre los aliados occidentales.
Las pérdidas generan presión sobre Estados Unidos y otros países aliados para acelerar la entrega de más sistemas de este tipo, que afecta las decisiones estratégicas en el suministro de armamento. Ya decíamos que para ninguno de los países que está enviando material militar a Ucrania es fácil en este momento hacerlo. Todo pasa por discusiones internas, por el rechazo popular a esto, por decirlo menos, ¿no? Porque además está otra cosa que es el costo monetario de hacerlo en economías que están en el suelo, caso por ejemplo Alemania, ¿no? Entonces, la presión que esto implica sobre cada uno de estos aliados es gigantesca, y esto es solamente una parte de lo que analiza Occidente, lo que nos deja ver, porque habrán análisis por debajo de cuerda que nosotros no, que ellos evidentemente no van a publicar. Sí, es correcto. Conveniencia a ver si continúan o no con el apoyo, especialmente después de estos ataques, después de la revelación del nuevo misil ruso y ahora las declaraciones de Zelensky otra vez, que han sido objeto, bueno, de burla, de análisis, de todo un poco el día de hoy, y tiene que ver con otra vez disfrazar la adhesión de Ucrania a la OTAN, chantajeando con la paz, ¿no? Que si lo aceptan, entonces va a dar un cese al fuego. Las contradicciones que se ven en Occidente, y tiene que ver con esto, Nancy. Enviaron los misiles pensando que esto iba a hacer tambalear la posición rusa en el campo de la batalla, todo lo contrario. Rusia les tenía un as bajo la manga, salió el Zelensky, comenzaron a temblar todos, y Rusia continuó con la eliminación de objetivos críticos y claves, y por supuesto estos sistemas estadounidenses son prioridad para la eliminación y la destrucción total, ¿no? Y es por esto que se ha visto toda esta semana ataques muy concretos contra oficiales de la OTAN y contra el arsenal bélico de Occidente, pero el arsenal bélico pesado, es decir, los misiles de corto y largo alcance. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Tras el Ministerio de Defensa ruso se jacta de la destrucción de los HIMARS en Kiev, el discurso intentaba encontrar un giro positivo. Sin embargo, la cruda realidad es difícil de maquillar, y la evidencia de la destrucción dejada por los misiles rusos es demasiado contundentes. Las constantes entregas de armamento sofisticado por parte de Estados Unidos solo han servido para incrementar el costo del conflicto para Ucrania, tanto en términos humanos como materiales. Cada lanzamisiles perdido representa un golpe directo a la moral de las tropas y también una derrota estratégica que compromete a los objetivos que Zelensky tanto ha querido alcanzar. En paralelo, en Moscú, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, alzaba la voz con una advertencia clara. La posible entrega de armamento nuclear a Ucrania sería una escalada incontrolable. Una medida así no solo supondría la ruptura de todo el sistema de no proliferación y control de armas que sigue vigente a pesar del destructivo rumbo estadounidense, sino que sería el mayor paso hacia una nueva escalada del conflicto completamente incontrolable, declaró Ryabkov. Estas palabras resuenan con mayor peso ahora cuando se ven los resultados sobre el terreno, si así terminan los sistemas convencionales que les entregan a Ucrania. ¿Cómo podría garantizar Occidente que una escalada nuclear no sería igualmente desastrosa? Los HIMARS eran la esperanza occidental para reforzar las líneas defensivas de Ucrania, una especie de carta bajo la manga que se suponía podía cambiar la narrativa del conflicto. Sin embargo, la realidad ha mostrado lo contrario. Los sistemas de defensa rusos han demostrado ser superiores, no solo técnicamente, sino también en la inteligencia y logística con la que operan sus ataques. Lo ocurrido en Mali Bobrik es un ejemplo más de cómo las esperanzas depositadas en el equipamiento extranjero se desvanecen frente al poderío ruso. En resumen, el destino de los HIMARS en Ucrania
Es el reflejo de un conflicto en el que las estrategias occidentales parecen naufragar en el fango de la ineficacia. Cada promesa de apoyo militar se convierte en un nuevo objetivo para las fuerzas rusas y cada pieza destruida es un recordatorio de la incapacidad de Ucrania para sostener una defensa prolongada. Solo quedó un cráter, afirmaron los rusos, y ese cráter es mucho más que un agujero en la tierra. Es el símbolo de la derrota de la maquinaria de guerra estadounidense en tierras que hoy son testigos de cómo Moscú se enfrenta a la OTAN y sus aliados y sale triunfante. Consideraciones finales, Nancy. Yo quería comentar con respecto a eso que tú planteabas de las declaraciones de Zelensky, ¿no? Que incluso, o sea, son una locura total, porque se supone, ¿no?, que según el Tratado del Atlántico, que rige esta alianza, si no me equivoco, es el artículo 5, que dice que un país que esté inmerso en un conflicto no puede ingresar. O sea, tú necesitas estar en paz, porque además tiene que ver con otro de los principios, si mal no recuerdo, que es que contribuir a la paz de la alianza, ¿no? Por más que esto sean, a veces esto es muy letra muerta, sobre todo tratándose de la OTAN. Pero caramba, o sea, incluso el ingreso de Ucrania en el contexto actual violaría por completo el propio tratado. Entonces imagínate qué están generando ellos mismos, cómo fortalecen su propia alianza al ingresar a un país violando el propio tratado. Una cosa de locos, ¿no? Sí, pero además cómo lo plantea, porque lo quiso disfrazar, lo quiso envolver en un chantaje sucio pero diplomático. Bueno, si ellos me aceptan, y no tanto Ucrania, lo quiso vender como, bueno, los territorios que están bajo el control de Kiev, si pasan a estar bajo el paraguas de la OTAN, yo dicto un alto al fuego y luego, de forma diplomática, entonces recupero los territorios anexados. O sea, es lo mismo que ha dicho él desde el inicio, que quiere entrar en la OTAN y bueno, y luego que la OTAN me ayude a recuperar los territorios que perdimos. Es todo. Solo que lo quise disfrazar ahora de un drama. Los analistas no saben si es que se cayó de la cama cual dormir o algo pasa con Zelensky que sigue insistiendo con eso. En todo caso, hay movidas en Estados Unidos y bueno, algunos analistas también plantean el hecho de que estas nuevas decisiones de Biden que están empujando al mundo a un conflicto mayor tiene que ver un poco para destrozarle el ingreso a Donald Trump en la Casa Blanca y además que no se vaya a revelar las marramucias y todo el dinero que ha ganado la industria militar de Estados Unidos y bueno, y lo que hemos hablado de algunas empresas por allí vinculadas con los Biden, con la extracción de minerales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, parece ser que están agitados, están desesperados en Estados Unidos y al ver que todos los misiles y los sistemas de misiles que le enviaron a Zelensky están siendo destruidos, pero de una manera catastrófica por Ucrania, entonces ya se está revelando que la jugada de Biden no dio frutos, que ahora se convirtieron en objetivos y los están eliminando, y bueno, tienen que cambiar ahora o tienen que ver qué van a hacer antes que Donald Trump llegue a la presidencia, ¿no? Y tanto es así, Nancy, que hoy también hubo un ataque, el ejército ruso ataca un almacén de Atacams y Storm Shadow cerca del puerto de Chernobyl, ¿no? Y esto lo dijo el coordinador del movimiento clandestino de Nikolaev,
Sergei Lebedev, informó sobre un ataque exitoso del ejército ruso en territorio de la zona portuaria. Las tropas rusas atacaron un tren, Nancy, un tren que llegaba a Ucrania procedente de Rumania, transportando misiles ATACMS y Storm Shadow. Según el propio Lebedev, la explosión fue tan poderosa que se escuchó en diferentes puntos de la ciudad. Y por supuesto, todo el arsenal que venía en el tren, absolutamente todo, fue eliminado. No quedó nada, polvo, únicamente polvo. Las autoridades entonces de Kiev han llevado a cabo varias veces ataques al territorio ruso con estos misiles, ¿no? De la OTAN, pero se le agota el arsenal a Zelensky, porque estos ataques de gran impacto, que además lo está dejando sin misiles, le acorta el tiempo también a Zelensky. Sí, es un arma de doble filo para él. Ahí voy en orden porque tengo varias cosas que decir. En principio, creo que al señor Zelensky, no puedo dejar de decirlo, el señor Zelensky, si quiere entrar a la OTAN, hay que mandarlo primero a leer el tratado, porque por lo menos que haga ahí bien, él como es comediante y actor y etcétera, que por lo menos utilice sus dotes histriónicos para hacerse el loco ahí, ¿no? Que más o menos conoce algo de la OTAN. Eso en principio. En segundo lugar, pues, mira, fíjate que si son presas, ya no solamente los HIMARS, como bien lo estamos planteando en este informe, sino que entonces tú nos estás hablando también de los recientísimos, los nuevos, los niños bonitos de las últimas semanas, que son los Storm Shadow y los ATACMS, ya también son presa de Rusia. Entonces, pésima propaganda para la industria armamentista occidental. O sea, lo peor, o sea, un tren que se supone que Rusia no debería saber que ese tren partió de Rumania y que iba cargado con ese arsenal. O sea, es que cada día sorprende más cómo Rusia se entera de absolutamente todo. Pésima propaganda, o sea, ya se lo van a pensar, nada más por la pésima publicidad que esto implica para la industria armamentista, porque sabemos que ya estábamos hablando de las cantidades que esto maneja, ¿no? No estamos hablando de poca cosa, pero si esta va a ser la publicidad, pues yo creo que se lo van a empezar a pensar desde los propios señores de la guerra van a tener que empezar a pensarse en las consecuencias de esto. Por otro lado, yo quería hablar de, o sea, no es la primera vez este ataque que estamos hablando, el de Cráter, que además el video es súper brutal, sino que además han sido sistemáticamente atacados, ¿no? Ellos empezaron siendo como una de las joyas de la corona del ataque ucraniano, pero poco a poco han ido cayendo. O sea, cada vez es más común en la prensa occidental incluso leer los ataques de esto. Un ejemplo, por decir algo, en octubre pasado fueron destruidos nada más y nada menos que 8 sistemas de lanzamisiles HIMARS en un centro de control de vehículos aéreos no tripulados del ejército de Ucrania en Kursk. 8 lanzamisiles HIMARS. Si estamos hablando 8, saquen cuenta ahí, 8 por 5.5, que es más o menos la estimación del último contrato entre Estados Unidos y Ucrania por estos sistemas. Estamos hablando de mínimo 44 millones de dólares, sin meter misiles, porque acuérdate que hablábamos de que los misiles a veces pueden estar incluidos y a veces no. Si no estamos metiendo misiles, entonces hay que empezar a sumar los 100,000, 150,000 dólares por cada misil. O sea, es muchísimo dinero. Entonces, es un poco lo que hemos hablado anteriormente aquí, ¿no? No es poca cosa lo que se juegan los señores de la guerra en este espacio. Es absolutamente apetecible para la industria armamentista un campo de batalla donde son estas las cantidades que se juegan y bueno, y esta gente que pierde los materiales diariamente, entonces imagínate tú, es altísimo lo que se genera. Entonces, estamos hablando de pérdidas en octubre,
pérdidas en julio también. Por poner un ejemplo rápido, un paneo rápido, en julio el ejército destruyó también un sistema que se encontraba en un depósito de municiones de las fuerzas ucranianas. Esto lo reportaba el Ministerio de Defensa ruso, porque además desde Kiev intentan la ridícula estrategia de tratar de tapar esto, aunque ya eso no se puede. En marzo de este año, incluso, también se reportaba cómo los Iskanders acababan con un sistema de misiles HIMARS en Donetsk. Entonces, esto es nada más 3 noticias que agarré viendo en internet, pero evidentemente esto es una historia que se repite constantemente, miren, y nosotros la hemos venido llevando. Sí, es así. De hecho, el día de hoy surgió una suerte de escándalo en la prensa estadounidense debido a Tucker Carlson. Y él hablaba, un periodista estadounidense que además tiene una gran influencia en los medios de comunicación, él hablaba y denunciaba las acciones de Joe Biden, incluso lo mandó a callarse. Literalmente dijo, este tipo debería callarse. Hablando sobre, bueno, las malas decisiones que está tomando Joe Biden y empujando, llevando a Estados Unidos a la quiebra, pues a un gran riesgo, ¿no? Como hegemonía también. Y él hablaba de una suerte de conspiración, digamos, que se está manejando en Washington entre los propios republicanos y los demócratas, miembros pertenecientes a esa industria militar que no quieren que la guerra se acabe, porque hay gran dinero invertido allí y grandes ganancias que pretenden recoger, ¿no? Y están apostando a una suerte de que termine de escalar el conflicto, que se llegue a la Tercera Guerra Mundial para, por 2 cosas, y esto no lo planteo yo, o sea, están los artículos publicados en toda la prensa occidental y estadounidense, lo pueden buscar, porque este señor Tucker Carlson fue muy enfático con lo que dijo. Y de hecho los titulares eran, Carlson manda a callar a Biden y titulares similares, ¿no? El hecho es que él plantea que estos señores de la guerra no quieren que Donald Trump culmine con los conflictos. Todo lo contrario. Están apostando al dinero y quieren que esto escale sí o sí, y no le van a permitir a Donald Trump acabar con los conflictos. En líneas generales, lo dice, no lo digo yo, lo dice este periodista estadounidense que, bueno, dejó a todo el mundo atónito porque en propias cadenas de un reconocido canal de televisión lo dijo sin pelos en la lengua, ¿no? Sí, sí, es que eso es lo que se ve venir. Y bueno, aquí con una matemática fácil, la matemática de nosotras aquí en Prensa Alternativa, nos dimos cuenta que la cantidad de dinero que hay detrás de eso, ¿no? Y esto es nada más hablando de un armamento, un contrato, o sea, hay demasiado en juego para la industria armamentista en este caso. Yo quería destacar otra cosa, ¿no? No es la primera vez que los HIMARS se hacen virales. En febrero de este año se hacía viral un video de sistemas HIMARS, varios sistemas HIMARS regresando a Estados Unidos, aterrizando en Pensilvania, dañados directos a los talleres. Los analistas se debatían a qué taller iban a ir los HIMARS para repararlos, y se hacían virales las imágenes de las grúas sacándolos así de los aviones, así destruidos. Entonces, no es la primera vez que estos se hacen virales por los ataques rusos. Sí, es correcto. Es que una movida muy peligrosa de Biden que está generando pérdidas al parque industrial de Estados Unidos, y estos señores quieren recuperar su dinero, Nancy, como de lugar. Han invertido mucho en esta guerra y no quieren permitir que Donald Trump la acabe de un momento a otro. No, aspiran continuar este conflicto que de alguna manera escale, y eso es lo que están buscando, ¿no? Algunos países occidentales
porque no son todos. En la alianza hay muchos países que están en contra de esto, hay una gran fractura en la OTAN por esta situación, pero sí hay algunos países que ya conocemos, Italia, Francia, Reino Unido, Polonia, hay países que sí están con Estados Unidos y sí quieren que este conflicto pues llegue a otro nivel. Y pues todo esto, Nancy, ha generado, tú nos hablabas del tema moral, psicológico, que está en juego también. Hoy se hizo viral también una noticia, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no utilizan equipos de alto alcance en la dirección a Kupyazma por miedo. Dicen los propios soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que están abandonando por completo el uso de equipos de largo alcance por temer a represalias rusas. Claro. Además, las acciones principalmente también llevan a cabo una especie de desertar en las líneas del frente, y esto tiene que ver con un miedo profundo, con un ataque psicológico por los ataques tan brutales que viene realizando Rusia en los puntos clave donde están usando o van a usar, escuchen el término, están usando o van a usar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. ¿Por qué? Porque se están viendo noticias como esta. No han llegado los misiles al sitio cuando Rusia ya está volando trenes, aeródromos, aviones, barcos, es decir, bases clandestinas donde están militares de la OTAN, y todavía no ha salido ni un misil de esos puntos. Pero como tienen misiles y tienen pensado atacar, pues sencillamente se convirtieron en blanco y Rusia los elimina. Bueno, estos soldados en esta zona, Nancy, dijeron, no nos vamos a arriesgar, nosotros no vamos a utilizar misiles de largo alcance. Vamos con nuestra artillería sencilla y tranquila, pero nos rehusamos a usar misiles de largo alcance, no queremos acabar como los soldados eliminados recientemente. Ellos dijeron, si ves las barbas de tu vecino arder, eso es lo que aplicaron ahí. Es correcto. En todo caso, Nancy, bueno, sigue la situación en Europa del Este, lamentablemente. Amigos de Prensa Alternativa, nosotros estaremos acá llevándole todas estas actualizaciones porque hay mucho contenido. A veces parece que es la misma información y no, amigos de Prensa Alternativa, hay demasiado contenido. Se generan demasiados ataques durante todo el día, todos los días. Y cada uno tiene unas características totalmente diferentes y pues generan reacciones y también consecuencias. Y por esto, bueno, nosotras estamos acá haciendo estos reportes para ustedes, para llevarle toda esa actualización de lo que está pasando en el campo de batalla. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y bueno, los invitamos a ustedes, usuarios, a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, a comentarlos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos.